Yo siempre creí en la lógica, en la fría e implacable lógica de los hechos, en lo que mis ojos podían ver, en lo que la ciencia podía probar, en lo que un cuerpo o su ausencia podía decirme. Mi carrera como investigador me enseñó que, por más bizarro que un caso pareciera, siempre había una explicación, un motivo, un desenlace. Pero hay lugares en este mundo y hay momentos en la vida que rompen todas las reglas que un día aprendiste. Lugares donde la realidad se disuelve y lo inexplicable se convierte en la única verdad. Fue en Bennington, Vermont, donde mis certezas comenzaron a desmoronarse. Un día cualquiera, una familia como tantas otras decidió disfrutar de la naturaleza. Un padre, una hija pequeña de la mano, caminando por un sendero soleado, el sonido de los pájaros llenando el aire. Una escena idílica, banal en su belleza. Pero entonces, él parpadeó. Un parpadeo, quizás una brisa más fuerte, una hoja que cayó sobre sus párpados por un instante, y cuando los abrió, la mano pequeña que él sostenía ya no estaba allí. Su mundo, su pequeña hija, simplemente se habían ido. No hubo gritos, no hubo lucha, ningún sonido que indicara un enfrentamiento, un accidente, una caída. Solo el vacío, el sonido ambiental del bosque, que antes era de vida, se convirtió en un silencio abrupto, pesado, ensordecedor. Un silencio que solo fue roto por el grito de pánico del padre. Un sonido que años después todavía resuena en mis pesadillas. ¿Cómo puede alguien desaparecer así? Sin un rastro, sin un adiós. Aquel día, en aquellas arboledas verdes que escondían secretos ancestrales, comencé a comprender que estaba entrando en un dominio donde mis herramientas de investigador eran inútiles. Bennington no era solo un caso, era un enigma, un preludio. Aquel parpadeo fatal no solo se llevó a una niña, me arrebató la fe en la previsibilidad del mundo y me lanzó de cabeza a una obsesión que cambiaría mi vida para siempre. Bennington, un nombre que ahora me persigue en las pesadillas más profundas. Conocía cada rincón de ese estado, cada sendero forestal, cada aldea aislada. Pero entre 1945 y 1950, esta tranquila región de Vermont se transformó en algo diferente, algo inexplicable. Se convirtió en el escenario de una anomalía que desafiaba la propia existencia humana. No era solo un caso aislado. Era una serie de desapariciones que rompían todas las reglas de la lógica y la investigación. Mi entrada en el caso, al principio, fue puramente profesional. Pero pronto me di cuenta de que estaba en un terreno donde las leyes de la física parecían haberse suspendido. Mi primera visita a Bennington estuvo marcada por una extraña quietud. Los densos bosques de Vermont se alzaban como una muralla verde e imponente, con árboles centenarios que parecían observar cada paso. El aire era pesado, no por la humedad, sino por un silencio que parecía absorber cualquier sonido. Los lugareños susurraban sobre la secta invisible, sobre espíritus del bosque, sobre portales. Yo, un hombre de ciencia y razón, escuchaba con escepticismo, pero una parte de mí, una parte que no quería admitir, sentía un escalofrío en la espalda. Empecé a sumergirme en los archivos. Casos archivados, informes incompletos, testimonios confusos. El misterio de la niña perdida era solo la punta del iceberg. Había otros nombres, otras fechas, otros lugares de desapariciones tan abruptas como la suya. Personas que salieron a caminar y nunca regresaron. Cazadores que conocían el bosque como la palma de su mano y simplemente se desvanecieron en el aire enrarecido de la montaña. Bennington, para mí, dejó de ser un punto en el mapa y se convirtió en un rompecabezas viviente, palpitante de preguntas sin respuesta.
Los árboles, las piedras, el propio suelo parecían guardar un secreto terrible, algo que se negaba a ser expuesto a la luz de la razón. Empecé a comprender que mi investigación no sería solo sobre encontrar personas, sino sobre desentrañar una verdad mucho más oscura, que estaba escondida en las sombras de ese bosque. Y esa verdad, lo sabía, me consumiría. Examiné cada informe, cada mapa, cada testimonio. El patrón era siempre el mismo: el vacío. Las víctimas eran tan diversas como la vida puede ser. Un cazador veterano, James Tedford, que conocía cada tronco y cada arroyo de esa región, desapareció mientras regresaba de una pesca. Dejó su coche en la carretera, su barco amarrado, pero de él solo el silencio. Una estudiante universitaria, Paula Jean Weldon, desapareció en un sendero popular, a plena luz del día. Cientos de personas la buscaron. Perros rastreadores perdieron su rastro en medio de la nada. Ni una huella, ni una señal de lucha, nada. Era como si la tierra se hubiera tragado a estas personas enteras. No había cuerpos que encontrar, ni señales de violencia, ni pertenencias abandonadas que pudieran contar una historia. Vi mapas de las zonas de búsqueda, cubriendo kilómetros y kilómetros de terreno. Pero las personas habían desaparecido en puntos específicos, a veces en áreas relativamente pequeñas y bien patrulladas. ¿Cómo puede un ser humano simplemente evaporarse? Mi mente racional gritaba por una explicación, pero el caso solo respondía con la ausencia. Pasé noches en vela, inclinado sobre fotos aéreas, tratando de encontrar una lógica donde no la había. La gente no desaparece sin dejar rastro en áreas de búsqueda intensiva. Alguien debería haber visto algo. Los perros deberían haber olido algo. La naturaleza debería haber dejado alguna evidencia, pero Bennington se negaba a seguir las reglas. Era como si cada uno de esos individuos hubiera sido borrado de la existencia, no por una fuerza física, sino por algo que trasciende nuestra comprensión. Esa falta de cualquier pista, de cualquier mínimo rastro, era lo que más me atormentaba. No era pasiva, era activa. Era un vacío ensordecedor que, de alguna manera, gritaba una verdad terrible que no podía descifrar. El aire enrarecido de la montaña parecía succionar no solo los cuerpos, sino también las explicaciones, la lógica. Mi frustración crecía, transformándose en una obsesión que me arrastraba cada vez más hacia el abismo de ese misterio. El bosque de Bennington empezó a susurrar. Al principio eran solo informes aislados de fatiga extrema y desorientación entre los voluntarios de búsqueda. Cansancio anormal después de unas pocas horas en el bosque. Brújulas que enloquecían. Sensaciones de estar siendo observado, incluso en áreas abiertas. Yo, un escéptico por naturaleza, los atribuía al estrés, al agotamiento, a la sugestión colectiva. Pero los incidentes se volvieron más frecuentes, más extraños. Grupos de búsqueda informaron haber escuchado voces distorsionadas, susurros inaudibles que parecían venir de todas direcciones sin una fuente aparente. Algunos juraron ver figuras borrosas en la periferia de su visión, siluetas que desaparecían tan pronto como intentaban enfocarlas. No eran animales, no eran personas. Era algo que jugaba con la mente, que corroía la cordura de quien se atrevía a adentrarse demasiado en ese enredo verde. Alucinaciones, decían los informes oficiales, tratando de enmarcar lo inexplicable en términos médicos. Pero yo lo sentí. Había algo allí, una presencia, algo que se alimentaba del miedo y la confusión. El punto de no retorno para mí fue el caso de uno de los voluntarios, un hombre equilibrado, veterano de guerra con nervios de acero. Se ofreció a patrullar un área particularmente densa y aislada. Lo vi antes de que entrara en el bosque, con el rostro serio, pero decidido. 2 días después,
no había regresado. Cuando lo encontramos, su cuerpo estaba en el fondo de un desfiladero, aplastado. El informe fue claro: suicidio. Había saltado, pero recuerdo la mirada en sus ojos horas antes. No había desesperación, había un terror silencioso. No fue la montaña lo que lo rompió, no fue un accidente, fue algo más. Pasé días y noches en ese bosque sintiendo el mismo escalofrío, la misma sensación de ser observado. El bosque parecía respirar a mi alrededor. Empecé a dudar de mi propia mente, de mi cordura. Aquello no era un caso criminal común, era una batalla contra una fuerza invisible, una entidad que jugaba con la mente humana y se deleitaba con la desesperación. Y entonces sucedió lo impensable. En medio de toda la desesperación y una búsqueda que parecía no tener fin, uno de ellos regresó. Uno de los desaparecidos reapareció. No hubo explicación, no lo encontraron. Simplemente apareció, caminando por una carretera secundaria, a kilómetros de donde había desaparecido. Estaba desorientado, exhausto, pero vivo. Un soplo de esperanza helada recorrió al equipo de investigación. Finalmente, un testigo, una pista. Lo interrogué durante horas y horas, con todas las técnicas que conocía, con toda la paciencia que la frustración me permitía. Le rogué: ¿qué viste? ¿A dónde fuiste? ¿Quién te hizo esto? Pero él se negó a hablar. No era terquedad, no era un juego, era miedo. Un miedo tan visceral, tan profundo, que parecía haber borrado su voz y cualquier recuerdo coherente. Sus ojos tenían un vacío, una ausencia que nunca había visto en un ser humano. Era la mirada de alguien que había visto el infierno y había regresado, pero que tenía prohibido describirlo. No recordaba nada, absolutamente nada de los días que estuvo desaparecido. Su mente estaba en blanco para ese periodo. Los análisis médicos no revelaron ninguna droga o lesión física que justificara la laguna mental o el estado catatónico en el que se encontraba inicialmente. Era como si una parte de su existencia hubiera sido arrancada, no por una cirugía, sino por algo mucho más siniestro. Aquel regreso fue, para mí, más aterrador que la propia desaparición. Confirmaba que no estábamos tratando con un simple accidente o un criminal común. Estábamos ante algo que podía borrar recuerdos, que podía robar la voz de un testigo. El superviviente, el que debería traer las respuestas, se convirtió en el mayor misterio de todos, un faro mudo hacia la verdad inefable, escondida en esos bosques. Su silencio gritaba a voces lo que realmente acechaba en Bennington. Regresé a ese bosque incontables veces, no como un detective, sino como un hombre obsesionado, consumido por la necesidad de entender. Cada árbol, cada roca, cada sombra parecía esconder una pista, un secreto que estaba destinado a descifrar. Fue en una de esas búsquedas solitarias, casi perdiendo la esperanza, cuando lo vi. En el tronco de un árbol centenario, escondido entre la gruesa corteza y los musgos, había una marca, un símbolo, grabado toscamente, pero con una precisión que me dio escalofríos. No era un grafiti de turista ni una marca de cazador. Eran líneas geométricas extrañas, espirales que parecían retorcerse, algo tribal y amenazador al mismo tiempo. Froté la corteza tratando de asegurarme de que no fuera solo una deformidad natural de la madera. No lo era. Aquello había sido hecho. Entonces, con la mirada entrenada para reconocer patrones, empecé a buscar y encontré otro símbolo, a unos pocos kilómetros de allí, en otro árbol. Y luego, otro y otro. No estaban en línea recta, sino en puntos que parecían conectarse, formando una especie de triángulo imaginario que cubría el área de las desapariciones. Con cada nuevo descubrimiento, el aire se volvía más denso,
y sentía una presencia casi palpable a mi alrededor. No eran solo marcas, eran sellos, símbolos de rituales, de adoración, de una secta que no dejaba rastro, que no tenía nombre, que no tenía rostro. Una secta invisible, operando en las sombras de ese bosque, usando el terreno a su favor para ejecutar sus actos más sombríos. Ese escalofrío que sentía en Bennington no era el frío de las montañas de Vermont. Era el frío del reconocimiento de que estábamos tratando con algo orquestado, premeditado. No era un criminal solitario ni un fenómeno natural. Era un grupo, y sus rituales implicaban personas. Personas que desaparecían sin dejar rastro. Los símbolos eran la prueba, eran el sello y eran lo último que esperaba encontrar. El caso Bennington nunca fue cerrado. Se convirtió en leyenda, una mancha en mi historial, un agujero negro en mi alma. Me jubilé, pero Bennington nunca me dejó. Me acechaba en cada sombra, en cada silencio. Y entonces, en 2023, más de 70 años después de las primeras desapariciones, cuando ya no esperaba más respuestas, la vida me jugó otra mala pasada. Un equipo de exploradores, rastreando una parte remota y casi intacta del bosque, encontró algo. Escondido en las profundidades de una cueva poco conocida, había un pequeño cofre de madera. Dentro, un diario antiguo y polvoriento, con páginas amarillentas por el tiempo, fechado en 1946, el mismo año de las primeras desapariciones. Mi corazón se aceleró. Abrí el diario con las manos temblorosas. La caligrafía era firme, pero apresurada. Las páginas describían todo. Las llamadas, voces que venían del bosque, no en susurros, sino como un canto seductor. La niebla, que se movía con un propósito, aislando a sus víctimas. Las figuras, sombras que bailaban en la periferia de la visión, imposibles de enfocar. El ritual, descrito en detalles aterradores, involucrando los símbolos que yo había encontrado en los árboles. Aquello no era folclore, no eran alucinaciones de mentes fatigadas. Alguien lo había presenciado, alguien lo había escrito, alguien había escapado. Leí la última página, la última entrada. La caligrafía era ahora más temblorosa, las palabras borrosas por la prisa o el miedo. Y la última frase: me persigue hasta el día de hoy, más que cualquier desaparición, más que cualquier silencio del bosque. Vinieron a buscarme, finalmente. Un punto final macabro para una historia que se negaba a terminar. El diario era la prueba de todo. La secta invisible era real. Y el misterio, incluso con una respuesta tan impactante, era aún más aterrador de lo que jamás hubiera imaginado.